Amigos y clientes, tener discusiones con los vecinos es una situación bastante incómoda. Lo complejo es cuando esos conflictos escalan al ámbito patrimonial, particularmente sobre la propiedad de casas y terrenos. Teniendo en cuenta esta situación, que se presenta tanto en el área rural como en la urbana de nuestro país, los invito a que el día de hoy me acompañen a estudiar la perturbación a la posesión y la manera de defender sus derechos ante inspecciones de policía o por demandas ante juzgados, dependiendo de su posición en el litigio. Este es el primero de 3 videos que publicaré, porque si bien la pelea con el vecino es una sola, en materia de derecho civil es importante determinar el tipo de litigio para obtener el resultado favorable, así que esté pendiente del canal, ya que trataré las controversias derivadas de las servidumbres y los juicios que tienen que ver con los linderos de los predios. Recuerde que solo hablaremos de cuestiones que tengan que ver con los inmuebles, por lo que si su vida o integridad personal están siendo perjudicadas por alguien, debe dirigirse inmediatamente a la fiscalía para denunciar tal situación. Arranquemos con bases sólidas partiendo del concepto de posesión, y es que en este canal analizamos continuamente el tema como la expectativa que tienen las personas de volverse propietarias en un futuro, producto de erradicar una demanda ante juzgado. Pero para este video quiero que cambiemos el enfoque porque la posesión es el comportamiento que uno tiene al percibirse como propietario, figure o no en el certificado de tradición. Cuando los actos de posesión resultan interrumpidos o afectados por sujetos conflictivos, el interesado debe solicitar la protección del Estado colombiano, quien interviene por medio de las inspecciones de policía y los juzgados civiles. La primera conclusión que podemos sacar es que la justicia es rogada, por lo que debe presentar las solicitudes a las autoridades correspondientes. Es fundamental entender la posesión, pero también tenemos que tratar el concepto de mera tenencia, porque a pesar de que son parecidas y que ambas tienen en común el hecho de tener físicamente un bien, la diferencia está en que en el caso de la posesión la persona tiene el inmueble percibiéndose a sí misma como la propietaria, mientras que en la tenencia se reconoce que otro es el dueño. La tenencia aplica para el inquilino de un predio arrendado porque tiene la casa o terreno en su poder, pero por la autorización del verdadero propietario. La diferencia entre posesión y tenencia es fundamental porque las leyes protegen a los ciudadanos dependiendo de si son poseedores o tenedores. Aquí puede darse que el conflicto sea con terceros inescrupulosos, pero también entre el propietario escrito en el certificado de tradición y un poseedor sin documentación legal, o entre personas que tienen una relación contractual, como contratos de arrendamiento o promesas de compraventa. Lo invito a que revise los videos que publiqué este año sobre el proceso reivindicatorio, el de incumplimiento de contratos y el de la demanda de restitución de inmueble arrendado. Pasemos a responder la pregunta de si hay que acudir a la inspección de policía o directamente demandar ante juzgado cuando hay perturbación a la posesión. Partamos de que el criterio para acudir a las autoridades se establece según el tipo de amenaza, a la posición del afectado respecto del inmueble y al tiempo en que se presenta la reclamación. Siempre digo que cada caso es distinto porque son los ciudadanos quienes tienen reacciones diferentes ante hechos similares. Cuando uno acude a una inspección de policía, tiene que saber de entrada que el propósito de estos organismos es mantener la convivencia pacífica entre los ciudadanos mediante la aplicación de medidas correctivas en contra de los infractores del Código de Policía. Podemos sacar otra conclusión, y es que el hecho de que las inspecciones estén limitadas a decidir sobre aspectos de convivencia implica que no pueden juzgar sobre el reconocimiento de los derechos puntuales porque esa atribución les corresponde a los jueces. Le pongo ejemplos para que se entienda mejor. Un poseedor no puede acudir a una inspección de policía para que le sea titulada la propiedad del lote sobre el que ejerce posesión. Un arrendador no debe acudir a la inspección para desalojar a un inquilino que incumplió el contrato de arrendamiento, y si hay discusiones por promesas de compraventa, al inspector no le corresponde proferir sentencias sobre el incumplimiento y pago de perjuicios. Hay otra forma de entender las decisiones de las inspecciones de policía gracias a lo que se conoce como statu quo, que simplemente significa que los inspectores deben conservar la situación tal y como era antes de que fuera perturbada la posesión del perjudicado. El propósito de amparar el statu quo es conservar el estado natural de las cosas mientras se decide definitivamente los derechos de los intervinientes en el contexto de demandas judiciales. Empecemos con el trámite de la querella por perturbación a la posesión. Si usted se encuentra ante una situación conflictiva, mi primera recomendación es que determine la conducta que cometió el infractor a partir de lo que dispone el Código de Policía. Lo invito a que se dirija al artículo 77 que enumera los comportamientos que son contrarios a la posesión y a la mera tenencia.
Hay 5 maneras de perturbar la posesión o tenencia sobre el bien. Por la ocupación ilegal, es decir, sin que medie acuerdo o algún tipo de contrato formal. El caso clásico en que el infractor no deja entrar al poseedor o al tenedor. Precisamente por esa ocupación ilegal, también se considera perturbación si se instalan servicios públicos en los predios invadidos. También es sancionado quien genere daños materiales en el predio del afectado o que el infractor realice un acto en su inmueble que perjudique a los vecinos, por ejemplo instalando desagües u otras construcciones. Y finalmente está la omisión en el cerramiento y mantenimiento de los predios. Recuerden el concepto de cerramiento porque será una palabra que usaremos repetidamente en esta serie de videos. Lo interesante de la ley es que frente a cada acto existen sanciones específicas. El Código de Policía faculta a los inspectores para ordenar la restitución y protección del inmueble, exigir al infractor la reparación de los daños que haya causado y la aplicación de multas. Si desea saber el monto de las multas, puede revisar el artículo 180. Cuando se tenga identificado el comportamiento y la sanción correspondiente, debe radicar la querella ante la inspección. El trámite de las querellas ya lo expuse en un video anterior y se lo dejo en la descripción. Para este video me basta con que sepa que tiene que exponer los hechos y las pruebas de la perturbación a la posesión con el objetivo de que el inspector profiera decisión favorable. Antes de preocuparse en probar la conducta contraria a la convivencia, debe acreditar su propia posesión. Para ello debe aportar el certificado de tradición y escritura si usted es el propietario, el contrato de arrendamiento si es un inquilino y se vio afectado en la tenencia, y los poseedores que no figuren en la documentación legal deben probar que están relacionados con el predio en conflicto. Acreditada la relación del querellante con el predio, sí podemos pasar a probar el comportamiento del infractor, y es que le expuse los actos contrarios a la posesión para que sepa los términos en que debe demostrarse el tipo de perturbación. Si, por ejemplo, el proceder del querellado consistió en impedir el ingreso, hay que mostrar las fotos de los candados o la obstrucción en particular. No hay que olvidar que las providencias de los inspectores de policía se llevan mediante el procedimiento abreviado, que significa que el infractor tiene la oportunidad de defenderse y exponer sus pruebas y argumentos. Así como el querellante usa la ley para que se aplique a su favor, el querellado puede usarla para llegar a la conclusión de que no realizó nada que se ajuste a lo que se conoce como perturbación a la posesión. Tras agotar todas las etapas del proceso policivo, el inspector determinará quién tiene razón. Si gana el querellante, impondrá la medida correctiva en contra del infractor, y si el querellado triunfa, no se le proferirá ningún castigo. Las órdenes de los inspectores son para cumplirse, y si el infractor no cumple la medida impuesta, es susceptible de ser denunciado en el contexto de fiscalías. Sin ser especialista en derecho penal, sí puedo decirle que hay un delito conocido como fraude a la resolución judicial o administrativa de policía que da cárcel, por lo que es mejor evitarse complicaciones innecesarias. Yo soy consciente de que las leyes las aplican seres humanos que tienen defectos, y si resulta que usted resultó afectado, no solo por el vecino, sino también por la decisión de la inspección, hay varios mecanismos para discutir el fallo que se profirió. Lo primero es que este tipo de querella de perturbación a la posesión es apelable, es decir, que el superior dictará la medida definitiva. El superior depende de las autoridades que haya en cada ciudad o municipio. La segunda posibilidad es el escenario en que el inspector de policía es amigo o familiar de alguna de las partes. En ese caso se puede pedir la recusación. El concepto de recusación es un término técnico que explicaré en otro video. Hoy se lo resumo en que las leyes procesales establecen que la persona que lo juzga a uno debe ser independiente sin ningún tipo de relación con las partes o que tenga un interés sobre el fallo que se profiera, por lo que debe nombrarse otro inspector o autoridad para que asuma el conocimiento de la querella por perturbación. La tercera alternativa es acudir a una tutela para que un juez constitucional revise la decisión. A pesar de que nunca he sido muy amigo de las tutelas, el Estado colombiano permite acudir a este mecanismo porque cuando están en discusión derechos constitucionales, como el debido proceso, lesionado por autoridades, en este caso policivas, y no existe otro medio de defensa judicial, puede intervenir el juez constitucional para dejar sin efecto las actuaciones realizadas por el inspector y que se rehaga el trámite policivo respetando los derechos de las partes. En esta segunda parte del video vamos a estudiar lo que se conocen como demandas o acciones posesorias. En este tipo especial de proceso, el demandante busca la intervención de un juez con el propósito de que sea protegida la posesión que fue alterada por los actos de un tercero. Aclaro de entrada que este tipo específico de demanda tiene que ver sobre la perturbación a la posesión y no a su titulación. Usted estará pensando en por qué hay que demandar si se puede presentar una querella ante la inspección de policía.
Como cada situación es distinta, puede que el afectado no haya radicado la querella en el tiempo que establece el Código de Policía o que haya obtenido una decisión desfavorable. Cuando pasa esto, es necesario acudir a la sentencia de un juez para que termine definitivamente la discusión. Tengamos ideas claras antes de continuar. Primero, estamos hablando de un tipo especial de demanda que busca proteger exclusivamente la posesión de las personas. Ya explicamos que la posesión tiene amparo especial del Estado colombiano, por lo que aquí no será necesario figurar en el certificado de tradición para demandar. Claro que se pueden aportar escrituras y certificados de libertad, pero con el propósito de reforzar probatoriamente los actos de posesión. Segundo, solo se puede demandar respecto de inmuebles que sean propiedad de particulares. En un futuro publicaré un video de los bienes baldíos y fiscales. Tercero, como es posible que el demandante pierda este proceso posesorio, podrá iniciar un proceso reivindicatorio si figura como propietario en el certificado de tradición. En la descripción le dejo el enlace de mi video sobre este tipo de demanda. Y cuarto, en este proceso se debe probar la posesión material, que son todos los actos que se realizan sobre un inmueble, como la construcción, siembra y cerramiento de los predios. Ahora diferenciemos dos tipos de acciones posesorias. La acción de conservación, que va enfocada a que el juez proteja la posesión del demandante porque fue perturbado de alguna manera por el demandado. Por ejemplo, cuando construye en el predio del demandante o comete actos en contra de la tranquilidad del afectado, como cuando genera ruidos excesivamente fuertes. Por su parte, la acción de restitución busca que la sentencia ordene que le sea devuelto el inmueble o parte de él por la invasión arbitraria e injustificada de la otra persona. La diferencia entre las acciones hay que tenerla clara, porque si uno se equivoca en elegir el tipo de protección que solicita, puede perder el proceso. Los requisitos de la demanda se ajustan al tipo de acción que presenta el demandante. Es obligatorio probar satisfactoriamente que tiene posesión pacífica e ininterrumpida por lo menos de un año sobre el inmueble en conflicto. Mostrarle al juez los actos de perturbación o privación de la posesión según cada caso. Identificar a quien haya cometido la infracción y el momento en que lo hizo, porque si los actos fueron cometidos hace más de un año, ya no podrá pedir la acción posesoria. Uno pensaría que basta con enviar fotos y videos para que el juez se haga la idea de lo que sucedió, pero hay eventos más complejos y sostenidos en el tiempo que necesitan pruebas especializadas. Por esto es indispensable anexar a la demanda un dictamen pericial elaborado por un profesional en que se detalle el antes y el después de los actos perturbatorios. Esto es especialmente relevante cuando se realizan construcciones o se alteran los linderos. Hablando de dictámenes, estos peritajes sirven para establecer los frutos y perjuicios que se dejaron de recibir por los actos del demandado. En mi video del proceso reivindicatorio traté a profundidad los frutos. Por hoy me basta que entienda que son el dinero o beneficios que se dejaron de recibir por el comportamiento del demandado. En cuanto al tema de daños y perjuicios, le dedicaré su propia serie de videos. Si el demandante cumplió con los requisitos de la demanda, el juez le ordenará al demandado, mediante sentencia, que restituya el inmueble o que cese los actos perturbatorios, por ejemplo, ordenando la demolición de construcciones que hizo en el terreno del demandante. Algo importante a resaltar es que la sentencia también le ordena al demandado que no vuelva a incurrir en acciones que quebranten la posesión del afectado. Si el demandado no cumple esta orden, el juzgado le impondrá una multa de entre 2 y 10 salarios mínimos. Hay otro tipo de demanda posesoria más compleja y técnica llamada acción publiciana. No voy a profundizar en ella el día de hoy porque tiene como requisito lo que se conoce como posesión regular, que implica entender a profundidad el concepto de justo título y buena fe. Por favor, deje su opinión en la sección de comentarios si desea que explique esta acción en el futuro. Resumamos las alternativas que tiene el afectado cuando su posesión es perturbada por un tercero. La querella ante la inspección de policía por perturbación a la posesión, que se debe iniciar dentro de los 4 meses siguientes en que se cometió la infracción. La acción posesoria, que es la demanda judicial, que se radica dentro del año siguiente al acto siempre y cuando se cumplan los requisitos que vimos anteriormente. Y finalmente, el proceso reivindicatorio, que lo puede presentar el propietario inscrito en el certificado de tradición después del año en que se vio afectado por la otra persona.
Me tomé el tiempo de explicarle la perturbación a la posesión con el propósito de aclararle que el Estado colombiano le brinda herramientas a los ciudadanos que resultan perjudicados en el uso y goce de sus inmuebles y que a partir del conocimiento de las etapas de los trámites policivos y judiciales puede materializar sus derechos, pero que el primer paso, más allá de lo técnico y legal, es que debe llegar a las últimas consecuencias para defender lo que es suyo frente a personajes que no respetan los derechos ajenos. Si el video le gustó, por favor deje un me gusta, suscríbase y comuníquese con el número que aparece en la pantalla. Les habló Miguel Ángel Rodríguez Bernal, abogado especialista en contratos, y nos vemos en el próximo video.